a revisar porque como les mencioné, tuvo un problema. Ya. Entonces, como les mencioné, vamos a dar pie a esta nueva sesión de debate dialéctico y esta vez vamos a ver el tema a favor o en contra de que las mayores de 16 años puedan abortar sin el consentimiento expreso de los padres, que es un nuevo proyecto de ley que se está discutiendo en España y que dentro de sus intereses estaba también tocarlo. Entonces tenemos al grupo 5 que va a abogar por la postura a favor de la moción. Está Freddy, Andrés y Alonso, y el grupo 6 que va a abogar en contra, que está Maximiliano, Nicolás y Cristóbal, y por lo que veo están todos. Así que, al igual que las sesiones anteriores, vamos a dar una primera ronda de unos 3 minutos para que ambos grupos den sus planteamientos iniciales. Y por favor, como es de costumbre, ustedes antes de plantearlo se presentan de su nombre y del grupo que están. Les voy a pedir por favor que el grupo 5 comience haciendo sus planteamientos a favor. Nombre y comiencen, por favor. No sé si se escucha bien. Súper bien. Ya, primero, si se escucha algún ruido, disculpar de antemano que estoy en el laboratorio, así que Ok. nosotros somos el grupo 5, nos tocó estar a favor del aborto para menores de 16 años, y nuestra premisa introductoria es que... Perdona, tú eres Disculpe. Freddy Díaz, ¿no es cierto? Sí, Freddy Díaz, Ya, perdón, se me olvidó el ya. nombre. Dale, Freddy Díaz por el grupo a favor. Comienza. Ya. Las restricciones de los derechos sexuales y reproductivos repercuten sobre los derechos humanos de las mujeres. Cuando no pueden acceder a condiciones dignas a los servicios de salud en situaciones de embarazo no deseados, se les discrimina, se les impide los procedimientos médicos que solo ellas necesitan, ya que obviamente el varón no tiene ninguna dificultad en lo que cuesta el embarazo, porque es solamente de la mujer y eso es principalmente nuestro punto de vista. Ellas tienen las consecuencias físicas y emocionales al ser privadas de este derecho. Y diciendo una afirmación que dijo el relator especial de los derechos de la persona que disfrute del nivel más alto posible de salud física y mental de las Naciones Unidas, comentó que la moralidad pública no puede esgrimirse como pretexto para promulgar o aplicar leyes que puedan dar pie a violaciones de los derechos humanos, incluidas las que tienen por objeto regular la conducta sexual y reproductiva en esta decisión. Esa es nuestra premisa introductoria. Ok. ¿Alguien más va a hablar del grupo a favor o con eso terminamos la introducción de todo el grupo? Yo, Andrés. que también otra de las premisas que podemos plantear es que los adolescentes, bueno, después abundo más en el detalle del estudio, que supuestamente pueden tomar decisiones maduras sabiendo las consecuencias de estos actos. Y al estar la intervención de los padres, por la presión que generan ellos, tienden a tomar las decisiones que quieren los padres, pero no son la decisión que los hace más felices o con la que estén más cómodas. Y de hecho, bueno, este test ayudó a que se dieran cuenta de que los niños, sin la presión de los padres, bueno, adolescentes, pueden tomar decisiones totalmente en contra de los ideales de los padres, para buscar su propia felicidad. Eso. Ok. Bien. ¿Alguien más les queda un minuto al grupo a favor? Si usted dice que con eso está su introducción, perfecto. Ya, damos pie al grupo en contra. ¿No? Ok. Entonces, vamos a dar pie al grupo en contra para que haga sus planteamientos. Grupo en contra, ¿quién va a comenzar? Yo voy a dar la introducción. Ya, Maximiliano. Maximiliano Sí. Muñoz. Bueno, hola compañeros, buenas tardes ya. Yo soy Maximiliano Muñoz y represento al grupo 6, que está en contra del aborto en menores de edad, en menores de 16, o sea, en personas de 16 años.
El aborto en menores de edad puede ser un acto inviable para la madre y para el ser humano en gestación, obviamente, dado que se puede dar una variedad de factores que pueden dañar la integridad de la menor y del feto. Algunos de estos pueden ser problemas en el desarrollo de la maternidad que se generan porque el cuerpo de la menor no está en completo desarrollo. Post-aborto también se pueden generar trastornos psicológicos y de otro tipo de enfermedades que pueden generar problemas en el desarrollo de la vida adulta de la menor. Ahora bien, según la Defensoría del Pueblo Peruana y el Fondo Poblacional de las Naciones Unidas, gran número de los embarazos a temprana edad se dan en el sector social, en donde los niveles de educación y economía son los más escasos y más bajos. Y con esto se desarrolla la idea de que la falta de información u omisión de información acerca de la vida sexual reproductiva es el gran pie que se den, es el gran pie para que se den este tipo de instancias de maternidades adolescentes. Es por ello que diremos entonces como grupo que la educación sexual adolescente es algo realmente necesario para evitar estas instancias. Y estos son algunos de los argumentos que profundizaremos más a lo largo del debate. ¿Ok? Gracias, Maximiliano. ¿Con eso termina la introducción del grupo en contra o alguien más del grupo en contra va a aportar algo más? Con eso terminamos la introducción del grupo. Ok. Bien, entonces ahora es el momento de las interpelaciones, de las preguntas, ¿no es cierto? Recuerden que ustedes pueden disponer de ese tiempo como quieran. Grupo a favor, ¿alguna pregunta, alguna interpelación, alguna información adicional que quieran entregar? Yo tenía una pregunta. El estudio el cual hablan, ¿tienen algún estudio que sea directamente de España? A ver, el grupo a favor se le hizo una pregunta directa, perdón, grupo en contra, perdón, se le hizo una pregunta directa. Si tienen algún estudio relacionado con España, no sé si ustedes quieren responder a esa pregunta o están en su derecho a responderla o no. Hola, profe. Mi nombre es Nicolás. Nicolás Quiñones. Ujú. Y respecto a eso, en todo caso, no creo que sea tan necesario solamente enfocarse en el aborto en España, sino que estamos hablando en general del aborto en menores de 16 años. Entonces, yo creo que más que el criterio dependiendo de la localidad, nosotros nos vamos a guiar más en los daños biológicos que puede causar el aborto en menores de edad. Y en este caso, no sé si podría presentar los argumentos ahora. Profe, Sí, como sí, para puedes poder... presentarlo, puedes presentarlo. Recuerden, por favor, los que puedan prendan su cámara, ya, porque es importante este tema de la expresión, ya. Comienza, Nicolás. Ahí Ok, llegó Jorge. bueno, respondiendo a eso, nosotros nos ponemos en contra sobre el aborto de menores de 16 años, ya que a partir de los suministros de fármacos para el aborto espontáneo, estos pueden generar ya sean infecciones uterinas en los menores de edad. Por otra parte, puede causar infertilidad porque en pleno desarrollo hormonal de estas menores, una intervención, por así decirlo, muy abrupta hormonal puede generar cambios que pueden ser permanentes en el individuo. Por otra parte, también, ustedes mencionaron que los menores tienen, por así decirlo, desarrollado la capacidad de tomar responsabilidad y decisiones. En este caso, los menores en desarrollo todavía no tienen la parte, por así decirlo, de toma de decisiones desarrollada, por lo que en este caso estaría óptimo tener, por así decirlo, la autorización o la tutela de los padres para poder permitir tomar una responsabilidad que sea menos perjudicial para la menor. Y en el caso también de los costos económicos, que vamos a dar hincapié, que no todos tenemos la capacidad de poder pagar un aborto, ya que por una parte se ha reportado que la mayoría de los casos de embarazos promiscuos en menores es por los estatus sociales bajos, tanto económico como social, por ende no tienen la capacidad de poder pagar este tratamiento. Y lo que nosotros podíamos, una solución para este caso de evitar el aborto en menores sería fomentar mayor la educación sexual y, por así decirlo, evitar la promiscuidad de los menores, ya que esto mismo conlleva a estos embarazos no deseados. Con eso presento argumentos. Cristóbal igual va a presentar otros argumentos que tenemos para dar.
Ok, antes de darle entonces el paso a Cristóbal, en la intervención de Nicolás se aportaron argumentos y también se le hicieron interpelaciones al grupo a favor. No sé si quieren responder a esas interpelaciones. Sí, a mí me gustaría responder. Ok, Alonso. Es con respecto a que dijo de que los padres podían tener como una decisión por sobre el menor de edad. Y en este caso yo quería preguntarle si es que no se podrían influenciar como ideologías o creencias religiosas al respecto con los padres hacia los hijos. Ok. Bueno, Alonso, si es que pueden prender la cámara, por favor, recuerden los que puedan. Se le hizo una pregunta directa entonces del grupo a favor hacia el grupo en contra. No sé si el grupo en contra quiere responderla. En esta etapa de interpelaciones que están dando ahí, interpelaciones cruzadas. Grupo en contra. Yo podría ¿Sí? responder. Cristóbal, por favor. Tú dices que los padres podrían tener cierta influencia o dar presión a la madre embarazada, pero más que dar una influencia, es más bien una asesoría en cuanto a el significado que tiene la acción y las consecuencias que puede conllevar, porque según un estudio que vimos, no es el cerebro, el A ver, el Cristóbal no se te escucha bien. No sé si puedes acercarte mejor el no micrófono se porque se escucha. desarrolla completamente como hasta los 24 años. A ver, que había dicho que el cerebro no se desarrolla por completo hasta los 24 años, por lo que es necesario tener algún apoyo en cuanto a toma de decisiones de tal magnitud. Además de que también se ha visto mucho que un aborto puede llegar a la etapa adulta años después con un cargo de conciencia a la madre por el asesinato del feto, porque genera muchos trastornos psicológicos. Eso. Interviniendo con lo que habla mi compañero, quiero aportar sobre que también no todos los casos que van a estar relacionados al aborto de menores van a estar, por así decirlo, instruidos por padres que sean religiosos. Es como una generalización la que estáis haciendo. Yo creo que eso va a ser más en casos específicos, pero en general los niños no tienen la capacidad de poder tomar estas decisiones tan significativas que pueden marcar consecuencias en su futuro, ya que, no, como he dicho anteriormente, no tienen desarrollado su capacidad de raciocinio a comparación de gente adulta. Yo también quería hacer como un aporte y es que eh, eventualmente igual es necesario que esté presente el padre y la madre o una persona adulta la cual se haga cargo de esta menor, dado que en caso de que, por ejemplo, el aborto salga mal, puede llevar a que la menor fallezca o contraiga alguna enfermedad del tipo que ya la habíamos mencionado. Entonces, probablemente si es que la menor tomó la decisión por sí misma y no quiso decirle a nadie, eh, obviamente que los padres van a reclamar y se va a generar un gran revuelo en cuanto a esto, en donde los padres no van a poder hacer nada porque fue simple decisión de ella y no quiso compartir su decisión. Por lo que igual creemos que es necesario que los padres también aporten algo de o aporten algo para que la niña pueda tomar la decisión. A ver, ustedes están tocando un tema, pero que lo están tocando un poco tangencialmente. Quería ver si es que lo podían profundizar ambos grupos, porque tocaron el tema de los padres, si es que aportan en algo. O sea, entendamos el tema de que los padres en distintas legislaciones del mundo, voy a decir el hecho, no le voy a dar un juicio de valor, en algunas legislaciones se establece que los padres tienen, por ejemplo, por así decirlo, prioridad por sobre el Estado en temas de decisión y educación de los hijos, y en otros países no. Entonces yo quiero saber cómo esa variable, que por ejemplo en este caso que el aborto, ¿no es cierto? Si el padre puede elegir o tiene prioridad por sobre el Estado para darle o no libertad al hijo para que decida. No sé si esa variable ustedes la tienen considerada como un argumento o como un dato a favor o en contra de la moción. ¿La han considerado?
Sí, y Waldo, Sí, hola, sí. ¿qué tal? Que ya estoy aquí, perdonar por esto, pero no había manera de Dale. conectarse en el centro de conferencia y me he tenido que coger un taxi y venirme al hotel porque la wifi ahí no me permitía conectarme. También me Dale. gustaría, aportando algo a lo que ha dicho Waldo, es ¿qué opináis también de la edad? Es decir, ¿por qué 16? ¿Por qué consideramos que, o sea, qué os parece la edad de 16 años? Es decir, ¿por qué no 17? ¿Por qué no 15? ¿Por qué no 18? Es decir, esta edad que se ha considerado en España, ¿por qué 16? ¿Qué pasa? ¿Que con 16 años ya eres suficientemente maduro? Porque, como dice Waldo, basar el debate en función del raciocinio, yo creo que hay gente que tiene 35 años y todavía no tiene raciocinio, y hay gente que con 15 es perfectamente capaz. Entonces, eso es un poco depende de las personas, ¿no? Pero la cuestión es que legalmente tiene que haber un límite, y en este caso el límite se establece en 16. Entonces, ¿le veis sentido también a esa edad? ¿No? Para que tengáis esos dos temas donde enfrentaros, ¿vale? De hecho, justamente yo tengo, bueno, anteriormente mencionado el estudio sobre eso, que, bueno, se midió entre 12 a 16 años, en el cual se le hacía un test que se llama test de dilemas morales de Kohlberg, en el cual se hacían distintas diferenciaciones, en el que existía uno que era el nivel de preconvencional, al que hay una intervención moral de los padres, o sea, que directamente los padres están controlando la decisión del adolescente. Y hay otro en otra opción en que solo está el adolescente. Y en ese estudio se llegó a la conclusión que en su totalidad, los niños tomaban decisiones distintas a los de los padres. Quizás no tan un extremo al otro, pero sí toman decisiones distintas. Y al llegar a la conclusión, mientras más rango de edad, o sea, mientras más grande, se toman decisiones más distintas. Y de hecho, llegan a la conclusión que el punto como casi de quiebre, donde los adolescentes toman decisiones distintas a los de los padres, era como 15 años, punto 2, por ahí. Y se tomó el 16 para justamente no llegar justo al límite, pero sí darle como un desfase para que no hubiera equivocación. Y en este estudio se hizo el test a 430 adolescentes y lo anteriormente mencionado. Y cabe recalcar que este estudio se hizo en la Facultad de Medicina de la Universidad de Lleida, en España. Yo quería agregar algo, Sí, adelante. Adelante. que es con respecto a la edad, y es que el hecho de que se haga a tan temprana edad, en cierto sentido podría favorecer al futuro del niño, porque si se ponen en el caso de que una madre menor de edad vaya a tener un bebé, eso podría acarrear muchos problemas a futuro en la vida del recién nacido, porque una persona menor de edad en ese momento va a estar con demasiadas cosas en su vida, como por ejemplo el colegio, va a tener que tener problemas típicos de la adolescencia y esas cosas en la relación que vaya a tener con el bebé y cómo se vaya a hacer cargo, claramente no va a favorecer al recién nacido en ningún aspecto hacia su futuro, y lo más probable es que, o al menos como se puede ver, podrían ser dos opciones: o la relación entre la madre y el hijo a futuro no favorece al recién nacido, o se da una relación ideal y la relación entre madre e hijo funciona perfectamente, que sería como ponerse en un caso muy ideal. Vale. Yo tengo algo que Había decir. levantado la mano Nicolás. Respondiendo sobre eso, lo que quiero llegar igual es que debemos pensar que también hay efectos en relación al aborto. También se ha identificado que las personas pueden desarrollar depresión post-aborto,
Y yo creo que en pleno desarrollo hormonal, en el caso de las niñas, puede desencadenar a desarrollar efectos, o sea, cargas psicológicas en la niña y a su vez también el prejuicio de la gente que puede, por así decirlo, deteriorar o desmotivar a la persona por vivir, porque en sí los prejuicios también son los que dañan mentalmente a la persona y a su vez también la decisión que ella misma tomó. Yo creo que los prejuicios, por una parte, hacen cargar la culpa que puede tener la niña al abortar. Y a la vez también el suministro de fármacos para el aborto espontáneo es una carga excesiva de hormonas, más con el desarrollo de la niña, que podría desencadenar como, por así decirlo, a desarrollar efectos, por así decirlo, Dañinos. dañinos, sí, a largo plazo, ya que también se ha identificado que la aplicación de aborto espontáneo a menores de edad puede conllevar a la infertilidad de estas. Y por otra parte también el prejuicio social o también la posdepresión que pueden desarrollar, que serían como los 3 puntos en este caso que estoy presentando, que podrían evidenciar que el aborto también en menores de edad no es tan, por así decirlo, ideal que mantener que mantener la gestación del bebé y criarlo. Vale, gracias, Nicolás. Cristóbal, luego está Freddy y luego Andrés. Cristóbal. Gracias, sí. Sí, sí. Yo quería decir también que tomar la decisión de realizar un aborto no es solo una familia que le compete a la madre, porque también es una familia, o sea, es una decisión que afecta tanto a la pareja como a todos los familiares cercanos, además de que estamos hablando de tomar la decisión de asesinar a un ser vivo, que puede que no haya nacido, pero sigue siendo considerado un ser vivo el feto aunque esté dentro de la madre. Además, quería decir que, según un estudio, el aborto es la 4ª causa de muerte dentro de mujeres con embarazo, en complicaciones de embarazo, lo que realmente nos asegura que el embarazo, o sea, que el aborto puede ser exitoso como para solucionar tus problemas, sino que incluso puede acarrear muchos más problemas, tanto físicos como psicológicos. Eso. Gracias, Cristóbal. ¿Era Freddy? ¿Freddy? Sí, sí. Primero, 2 cosas. Respondiendo directamente a lo expuesto recién por el grupo contrario. Eso de quitarle la vida a un ser humano, o algo, bueno, no, lo dijo con otras palabras, pero se traduce así, que ese argumento de derecho a la vida desde la concepción, que se suele invocar mucho cuando se trata de este tema, es que no hay ningún consenso internacional que muestre una ley, que tenga una ley o una perjudicación sobre un embrión, porque en ningún momento la Convención Americana de Derechos Humanos deja expresamente el margen legal que para que eso se considere una vida o no, todavía no se dice. Así que eso de quitarle una vida a otra, en este caso a un embrión, a un niño, todavía no se sabe con seguridad. Así que primeramente eso. Y segundo, habla de que conlleva una mala educación. Obviamente, una mala educación sexual. Por lo tanto, por eso mismo en España no, lo que se está haciendo no es solo una ley de pro aborto, sino que es una ley acompañada de otras cosas, de una mejor educación sexual y de un, ¿cómo se llama? Un derecho a tener los abortos ¿cómo se llama? De manera legal, o sea, que tengan un establecimiento donde se le pueda realizar a la persona que quiera. Van de la mano, no solo es un aborto y ya, tiene que ir acompañado de una educación sexual desde temprano, además de eso, porque el caso de, si lo trasladamos a un caso más latinoamericano, por decirlo así, que sería en Argentina, que se está también debatiendo mucho tiempo esto, que espérese, por aquí lo tenía anotado el nombre, sí. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dice que el acceso a las tecnologías médicas es un derecho fundamental, que se deriva del derecho de gozar de los beneficios del proceso
científico y de sus aplicaciones. Incluso, si dicen que los medicamentos pro aborto causan daños, si fuera ese el caso, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, no tuviera un apartado directo para eso que dice que la forma más segura y efectiva en las primeras 12 semanas, que es donde se recomienda siempre que se realice esta operación, por decirlo, que ellos también dictan que es el mifepristona y el misopristol, que son medicamentos que además están en su lista de medicamentos básicos que debería tener acceso una persona, con de la mano con lo que dice el Pacto Internacional, y en caso de no tener mifepristona dice que son solo dosis de misopristol. Claro. Eso Sí. sería. Muy bien. Ahora quedaría la intervención de Alonso y Maxi, muy rápidas, ¿vale? Porque ya tenemos que ir a las conclusiones. Alonso. Gracias, Freddy. Bueno, yo quería, no sé si podría hacer una pregunta al grupo contrario, Sí, pero tiene que ser una intervención corta, ¿vale? Y una pregunta directa. Muy bien. que era acerca de lo que dijo Maxi. No sé si él tenía estudios que respalden lo que dijo sobre que podía ser perjudicial para una menor de edad el hecho de abortar por todo el tema hormonal y médico que trae eso. Gracias, Alonso. Entonces, Maxi, por alusión, podrías contestar si quieres. Como tal, no tengo como algo así como, ¿cómo decirlo? Un, ¿Estudio? un estudio como tal, pero sí tengo un informe sobre la supervisión de la atención integral en niñas y adolescentes embarazadas producto de violación sexual en establecimientos de la salud, que esto es del Perú, y aquí eh, s- se desarrolla bien la idea sobre cuáles son las consecuencias físicas eh, o sea, físicas, emocionales y económicas y todas estas que me pregunta Alonso, las cuales serían, o sea, dentro de las cuales de ahí sacamos la información. De igual manera, yo le quería preguntar, quería hacer una pequeña pregunta a Alonso, y es que él dijo que el embarazo en la menor de edad, ¿cierto? No es viable por problemas de la adolescencia que puede estar pasando, problemas ya sean psicológicos o problemas de otro tipo, familiares, etcétera. Si estos problemas, estos problemas podrían generar una mala decisión en el hecho de abortar o no abortar. O sea, me refiero a que si los padres podrían aportar a una decisión más idónea, por así decirlo, sobre una persona, una menor, que tiene dichos problemas. Eso sería. Vale, yo creo que Alonso puede responder a tu pregunta ya en el alegato final, porque si no, no va a haber tiempo para el debate del segundo debate. Entonces, empezaríamos con el alegato final del grupo a favor, del grupo 5. Y Alonso, si quieres directamente empezar tú, tenéis 3 minutos, empezar tú respondiendo a la pregunta que te ha hecho Maxi, como quieras. Sí, a lo que yo me refería con lo que dije era de que la persona menor de edad, por ser menor de edad ya de por sí, al hacerse cargo del bebé, eso podría acarrear muchos problemas futuros para el recién nacido, que era hacer el enfoque específicamente en el futuro de la persona que van a ser, que es la que va a tener todas las consecuencias de que la madre se haga cargo a una temprana edad, ya sea porque la madre, por ejemplo, va a tener que dejárselo a sus padres o incluso podría abandonarlo, o ya el hecho de que sea menor de edad y de que su personalidad no esté del todo desarrollada como se trató más adelante en los dos grupos, eso obviamente va a repercutir en la relación que pueda tener con el bebé y por ende la relación que se genera a futuro puede ser totalmente perjudicial para el recién nacido, entonces el enfoque no iba como relacionado al futuro del bebé y de la persona, del individuo. Muy bien. Si quiere alguien del grupo 5 seguir con el alegato final.
o sigues tú mismo, Alonso, como queráis. No sé si mi grupo quiere agregar algo. Si no, voy a tener que terminarlo yo. Pues venga, adelante, Alonso. ¿Alguien había preparado del grupo 5 el alegato final? Yo, profesor, teníamos llegado a una conclusión Venga. que más que un derecho al aborto, siempre tomando de ejemplo de nuevo España, que se tiene que ver que debe ser algo en conjunto, no solo un derecho al aborto, sino una mejor educación sexual, el derecho al aborto y a las personas que quieran hacerlo, porque eso es una opción, no es una obligación. Las personas que quieran hacerlo se les pueda tener el desarrollo médico para que sea factible eso. Esas tres como puntos deben ir mucho de la mano, que es lo que más apela allá en España y que se podía replicar acá. Por lo menos eso es lo que podría agregar como final. ¿Se puede agregar algo más? Sí, te quedan 45 segundos, Alonso, sé concreto. También con respecto a lo que se habló, hay como mucha ambigüedad con respecto a lo que es un ser vivo y eso también acarrea muchos problemas en lo que vendría siendo el debate sobre el aborto y además también hay que tener en cuenta de que a pesar de que se prohíba el aborto o se esté en contra del aborto, aún así van a seguir habiendo abortos de forma ilegal y eso también al final afecta a los individuos y es mucho más lógico pensar de que al momento de legalizarlo puede haber como una mayor regularización al respecto y por ende las personas que eh, tienen un aborto puedan hacerlo de forma segura. Muy bien, muchas gracias. Entonces ahora entramos en el alegato final del grupo 6, del alegato en contra. ¿Quién empieza o quién lo va a hacer? Yo quisiera decir algo. Venga, Cristóbal, adelante. Sí. Quería decir que no está comprobado realmente que la legalización del aborto pueda mejorar las condiciones de esta operación, ya que en sí es una operación muy invasiva y peligrosa. Y consiguiente, para llegar a mejorar quizás las condiciones o eso se necesita un gran apoyo y salarial y poder económico que aporta el Estado, pero que realmente no es algo fácil y sencillo de llevar a cabo. Además, nosotros como grupo, hablando en cuanto a educación sexual, también queremos dejar en claro que no queremos incentivar el aborto y en caso de que la mujer no pueda hacerse cargo o la familia del bebé, que ésta pueda ser cedida al Estado en algún tipo de orfanato o lugar de adopción, en que igual se pueda criar, porque es parte del Estado igualmente hacerse cargo de la gente que no se encuentra en condiciones que sean siquiera dignas. Bien, gracias, Cristóbal. ¿Alguien del grupo 6 quiere aportar algo a la conclusión? Yo, Nicolás. Sí, sí. Lo que quiero aportar es que igual comparto la opinión que tiene el grupo 5 sobre la mejora de educación sexual, ya que por lo visto todo estos embarazos no deseados en menores de edad se da por la promiscuidad sexual que tienen. Entonces, en este caso, si se fomenta la educación sexual, se puede evitar desarrollar embarazos no deseados y, por ende, evitar el aborto que puede ser tan perjudicial a esta edad durante el desarrollo de las menores. Eso es lo que quería aportar. Muy bien, muchas gracias, Nicolás. Pues yo creo que en este caso lo vamos a dejar aquí. Y bueno, pues nada, siento mucho el haberme incorporado tarde, ya os digo. Ha sido muy interesante y yo creo que este es un típico debate que si no lo cortas podemos seguir hablando durante tiempo y tiempo. Lo que pasa es que es eso, que os quería recordar el tema de la edad, ¿no? Porque no es que estemos discutiendo acerca del aborto sí o el aborto no, es el aborto a los 16 años sin la autorización de los padres. Entonces, eso es el tema, ¿no? Porque aquí no, digamos, no es como en Estados Unidos, que es sí o no. Aquí no, aquí sería, damos por hecho que sí que se podría, pero la cuestión es cuándo, ¿no? Y con qué limitaciones. Pues bueno, es muy interesante el debate. Muchas gracias a los grupos 5 y 6.
Y entonces ahora ya entramos en el último debate, que es el debate sobre la sostenibilidad del capitalismo, si deben los gobiernos, ¿no?, la acción política, regular el sistema financiero para evitar la concentración de la riqueza, es decir, que los ricos sigan siendo más ricos y que los trabajadores sigan siendo trabajadores, ¿no?, por no decir pobres. Entonces, la cuestión es si esto tiene que regularlo el propio sistema o tiene que ser el propio sistema político el que debería regularlo. Entonces, a favor está el grupo 8, ¿no?, con Lucas, Álvaro y Pablo, y en contra el grupo 9, 7, no, a favor el grupo 7 y en contra el grupo 8, ¿no?, que es Francisco, Juan Pablo y Natalia. Pues, ¿quién empezaría con el alegato a favor de 2-3 minutos del grupo 7? ¿Lucas? Soy en contra, yo soy del otro grupo, por si acaso. Tú eres del grupo 7. Dijo que iba a comenzar el grupo a favor, ¿cierto? Sí, el grupo a favor. El grupo... O en No, en contra, me confundí, perdón. Ah, no pasa nada. Empieza, bueno, pues cuando queráis el alegato del grupo a favor. Ya. Entonces comenzamos nosotros. Buenas tardes a todos los presentes. Soy Lucas Arancilla y nosotros estamos a favor de que el gobierno regule el sistema financiero. Me gustaría empezar primeramente asentando las bases de este debate, que sería básicamente, si es lo que le venía diciendo, la regularización de parte del gobierno en la riqueza del país, para que no haya concentración de la riqueza en los más ricos. Y en este caso debemos entender un cierto concepto que sería, uno, el capitalismo, que básicamente la definición de capitalismo es sistema económico y social basado en que los medios de producción deben ser de propiedad privada, a grandes rasgos. Y es ahí donde surge el problema, la propiedad privada, los empresarios, la gente que crea una empresa y es privado y no es de parte del Estado. Y ahí es donde comienza a manifestarse la concentración de riqueza en aquellos que tienen más dinero. En este caso, los más ricos, el 1%, poseen casi el 36% de la riqueza de un país, en este caso Chile, mientras que a veces el 50% del país conservan una menor cantidad de riqueza, y es esta desigualdad la que deseamos que no se presente, estando a favor de que el gobierno, de que el Estado está regulando el sistema financiero. El informe sobre desigualdad global del 2018 muestra que las riquezas a nivel mundial que posee el 1% más rico duplican a las riquezas del 50% más pobre, según un estudio. Y tenemos un ejemplo claro que es de China y Rusia, que siendo país en su momento comunista, basándose al sistema capitalista, la desigualdad en esta concentración de riquezas aumentó en gran manera, provocando así que los pobres sean más pobres y los ricos conserven todo el monopolio, la riqueza del país. Y ahora la segunda parte de la introducción va a seguir mi compañero. Muy bien, muchas gracias. Lucas, ¿quién continúa? ¿Álvaro o Pablo? Yo, Álvaro. Venga, Andrés. Yo voy a presentar los argumentos que nosotros sostenemos para justificar la intervención del Estado dentro de la economía. Como primer argumento, tenemos que el mercado como tal, o la economía, no funciona como regulador de distribución de la riqueza, sino que se basa en la competencia. Por lo tanto, se considera más competente a aquellos quienes tienen el poder de generar capital, que por un tema de herencias siempre vienen siendo los mismos a lo largo de todos los años. Esto que provoca que se descuide y se les cierre las puertas a aquellos que no tienen un poder equivalente para surgir o entrar en dicho mercado. Por otra parte, el Estado debe tener directa incidencia en la economía con el fin de regular los excesos y creación de monopolios. ¿Por qué esto? A veces ocurre la existencia de muchos resquicios legales en donde el gobierno o Estado no puede intervenir. Entonces, al tener control de estos, se limita la concentración de riqueza en un grupo minorista. Y como último argumento, tenemos que, al tener el control en su mayoría de la economía por parte del Estado, también se logra que éste crezca como totalidad.
y no esté solo focalizado en el crecimiento de un grupo minorista. Sucede que cuando las entidades de producción de capital son mayoritariamente estatales, gran parte de los ingresos van destinados al fisco. Esto lo que permite es que el país crezca como unidad, no que solo un grupo se vea beneficiado por el crecimiento económico. Y esto, a fin de cuentas, mejora la calidad de vida de los mismos habitantes y de la población en general. Eso es lo que tenía para decir. Muy bien, muchas gracias, Álvaro. Bueno, pues con esto serían los 3 minutos del alegato inicial del grupo a favor. ¿Y el grupo en contra, el alegato inicial del grupo en contra? ¿Quién lo va a hacer? ¿O quién empieza? Yo, profesor, yo empiezo. ¿Juan Pablo? Sí. Cuando quieras. Ya, en primer lugar, la desigualdad y la concentración de la riqueza existen desde antes del capitalismo. Anteriormente estaban en el poder, quienes estaban en el poder proporcionaban muchos recursos, sean tierra, alimentos o protección, a cambio de importantes contribuciones de los ciudadanos, ya sea en trabajo a modo de esclavitud o trabajo duro con poca paga, altos impuestos y una juramentación de lealtad incondicional. Básicamente lo que veíamos en el feudalismo. Ahora, con el capitalismo, la gente esperaba menos de las autoridades gobernantes, a cambio de mayores libertades civiles, incluida la libertad individual, política y económica. De cierta forma, el capitalismo tuvo un importante aporte para el desarrollo de la democracia desde la industrialización. Ahora, regulación del capitalismo, ¿por quién? La acción política a través de los políticos, personas que ya se encuentran en una posición desigual, conformando una hegemonía, porque de haber regulación justa, según lo que entendemos por justicia, entonces debe ser a partir de individuos naturales, los cuales, según preferencias de la naturaleza humana, optarán preferentemente por un ejercicio de la libertad. Es además el ejercicio de un derecho tan básico y consagrado. El libre mercado permite esto. Ahora, Paul Krugman, economista progresista, Nobel de Economía en el 2018, y en su artículo Economía y Moralidad, dice: no es el capitalismo lo que es el malo, no es el libre mercado lo que es malo, es su utilización en caso de que en lo que no es adecuado es el comportamiento y la gestión o falta de gestión, que de ellas hacen las personas, empresas y gobiernos. En otras palabras, no es el capitalismo lo que necesita regulación, sino las personas en su comportamiento. El capitalismo como modelo no conlleva inherentemente los problemas visibles en la actualidad, sino que fueron producidos por individuos o incluso estados que fomentaron sus malas prácticas. Y estados que también están envueltos en el capitalismo mediante acciones individuales de políticos, etc. Ahora continúa mi compañera. Muy bien, muchas gracias, Juan Pablo. ¿Natalie? Sí. Bueno, si se pretende que el Estado intervenga en el sistema financiero para evitar la concentración de la riqueza, estaríamos cayendo en una mala distribución, ya que también si se pretende quitarle un porcentaje de dinero a las personas más ricas del mundo para distribuir ese porcentaje en las personas más necesitadas, ellas podrían vivir de una mejor manera a lo que estaban acostumbradas, quizás, pero solo por un límite de tiempo, ya que pasado el tiempo volverían a su estado anterior y ya no se podrían confiscar más dinero para su distribución y tampoco se podrían cobrar grandes impuestos, lo que conllevaría que las empresas invertirían menos y producirían menos innovaciones, generando desempleo, caída de los salarios, y ya con esto se empobrecería la gran mayoría de la población, incluyendo a los que ya eran pobres. Podemos tomar como ejemplo, como un buen ejemplo, Irlanda, que redujo en un 12,5% el impuesto a las ganancias de las empresas y produjo un salto enorme en la economía de las personas, o sea que multiplicó por 4 la riqueza de sus habitantes en 4 décadas y hubo una caída de la pobreza extrema al 0,1%. Para una mejor distribución de la riqueza y una baja en la pobreza se necesita que las economías sean más libres y competitivas, aumentando la productividad y cuidando que no existan privilegios, prebendas ni protecciones especiales para ningún empresario. ¿Puedo seguir? Sí, pero tiene que ser muy bien, que ya lleváis más de 3 minutos, o sea que concluye por favor en 10-15 segundos. Ya. Cabe destacar que en el libre mercado no existe la intervención del gobierno en la forma de regulaciones, fijación, precios, cuotas o cualquier forma de intervención. Los oferentes y demandantes interactúan libremente. También los oferentes pueden elegir qué, cuánto y a qué precio vender, como también los consumidores pueden elegir qué, cuánto y a quién comprarán.
Lo ideal sería un libre mercado en el cual el Estado solo intervenga en casos en que deba proteger derechos fundamentales del ser humano, servicios básicos indispensables, o proteger la economía nacional de eventos potencialmente catastróficos. Eso. Muy bien. Muchas gracias, Natalie. Bueno, pues ahora entramos en el turno libre de intervenciones. Voy a empezar dándole la palabra a Francisco y luego está Pablo, ¿vale? Hola, bueno, soy Francisco. Me gustaría comentar dos cosas que mis compañeros mencionaron del grupo a favor. Una es sobre que, bueno, mi compañero habló sobre la competencia libre mercado y que este no redistribuye la riqueza, digamos. Y sí, efectivamente eso es verdad, pero esa es la definición de libre mercado. Pero ahora si cortamos la discusión en el capitalismo clásico, lo que realmente no estamos discutiendo en este momento es que sí, el capitalismo sí, de cierta forma, acepta una redistribución de la riqueza en el sentido de sus principios fundamentales dentro de su filosofía, porque el capitalismo exige al Estado, en primera instancia, bueno, no la intervención del libre mercado, pero también exige la protección de los derechos civiles y políticos. Los derechos políticos, en estricto rigor, son, bueno, actualmente se consideran los derechos humanos, y los derechos humanos, como ya todos saben, es que, bueno, exige dignidad a las personas en el sentido de salud, educación, alimentación y bueno, todo lo que implique la dignidad de las personas. Entonces, bueno, una forma de que el capitalismo con filosofía exija al Estado esta protección de los derechos es que, bueno, sí, pues efectivamente el Estado necesita generar capital en base a exigir tribuciones, por así decirlo, no sé cómo decirlo, pero que exija impuestos a los contribuyentes y bueno, eso es básicamente la redistribución de la riqueza, pero sin intervención del mercado. Eso. Y por otro lado, es que también comentaron que entre mayor control del Estado tenga, bueno, mayor control del Estado que tenga dentro del mercado, es mucho mejor. Y eso efectivamente durante toda la historia se ha comprobado que no es cierto. Por ejemplo, un caso bien particular es China. Desde un comienzo, bueno, desde Francisco, cierta época China fue... tienes que concretar un poquito, porque si estas son intervenciones, claro. ¿vale? O sea, bueno, quizás me acaba, pueda por favor, después en ese punto. Claro, pues puedes volver y luego seguir interviniendo, ¿vale? Así lo hacemos más dinámico. Bueno, No Pablo, nada. Profe, Lucas igual estaba antes que yo, por si acaso. Ah, bueno, pero Lucas ya había intervenido. Ya. Había intervenido antes, por eso te... Ya. Luego vas, Lucas. Sí, yo quiero acotar respecto a lo que dijo el otro grupo en la introducción, es que nosotros no dijimos que no existiera la desigualdad o que el capitalismo las acrecenta. Eso es lo que vemos nosotros. No que cuando no hay capitalismo no hay desigualdad. Eso va a haber siempre. Siempre existe una cuota de desigualdad. Lo ideal es minimizar esta cuota lo posible y nosotros planteamos que el capitalismo sin control del Estado, donde las riquezas se puedan distribuir de manera natural, sin ningún tipo de regulación, hace que la desigualdad, la brecha crezca. Por otro lado, siento que la comparación que se hizo, comparando los periodos actuales con periodos autoritarios en la historia de la humanidad, no va al caso porque son contextos absolutamente distintos. Además, otra cosa es que no se puede regular a cada persona, ya que dijeron que el problema del sistema capitalista eran ciertas personas específicas que aprovechaban de ciertos como vacíos legales, entre comillas, de este sistema, y siento que decir eso, es negar el componente esencial de cada sistema de organización humana, que es el actuar de las personas. No podemos decir, es que ciertas personas actuaron de esta forma, porque siempre van a existir esas personas. Entonces tenemos que tenerlas en cuenta cuando planteemos ciertos sistemas de organización. Si no, estamos negando absolutamente su componente esencial. Muy bien. Muchas gracias, Pablo. Lucas. Sí, quiero hacer dos preguntas directa. Primero al primer chico que habló, que no me acuerdo el nombre, pero mencionó que la desigualdad existía antes de que apareciera el capitalismo. Y si estamos hablando de la sostenibilidad del capitalismo o de qué sirve, entonces si antes hubo desigualdad y ahora todavía hay desigualdad, ¿de qué sirve el capitalismo? ¿En qué aportó? ¿En qué ayudó? Si ahora incluso vemos que la concentración de riqueza se ha hecho más desigual, la separación entre los más ricos y los más pobres. Y lo segundo, a la compañera que también habló,
dijo que no se le, si le damos el dinero a los pobres que viene desde los ricos por los impuestos, van a durar un poco de tiempo con el dinero y después no lo van a tener más porque no lo van a saber administrar. O sea, que está diciendo que los pobres no pueden tener dinero o no pueden ganar dinero porque no saben administrarlo. Que se mueran los pobres de hambre por falta de dinero porque no saben administrarlo. Sin embargo, básicamente está diciendo que no sirve que los pobres puedan tener dinero. Y es un punto de vista muy diferente, muy malo y muy estricto respecto a esto, dando poca importancia a la persona que no tiene dinero y basándose como en la frase que dice que el pobre es pobre porque quiere. Eso sería. Muy bien. Álvaro, bueno, Álvaro, estás tú, pero hay una alusión directa a Nathalie. Si no te importa, le voy a dejar contestar, ¿vale? Porque ha habido una alusión directa, ¿vale? Nathalie, cuando quieras. Sí, yo no me refería directamente a lo que dijo mi compañero de que iban a tener una mala iban a usar de mala manera el dinero, sino que yo me refería a la distribución, que después de que distribuirían la riqueza de los ricos ya no habría más que distribuir. A eso me refería, no me refería a que iban a utilizar de mala manera el dinero. Eso. Gracias, Nathalie. Álvaro. En algún momento mis compañeros mencionaron que el tema del control del Estado dentro del capitalismo aludía como opción a quitar a los más ricos, pero esa no es la finalidad sino que no se trata de quitar a los más ricos, sino de generar oportunidades y darle herramientas a quienes no poseen las condiciones económicas para así poder surgir y entrar en el mercado. Como segundo punto, se habló del libre mercado, donde expresan que el Estado no debería tener control absoluto pero poniendo en ejemplo a nuestro propio país, siempre existe la posibilidad de las corrupciones y abusos por parte de los grandes. Todos somos conocedores del tema de la privatización de varios recursos naturales y otros mercados presentes en Chile, en donde los dueños hacen lo que quieren y hay un abuso hacia la comunidad. Esto se debe regular siempre con fin de proteger a la población. Y eso sería. Gracias, Álvaro. Francisco, ¿te habías pedido la palabra? Sí, bueno, quería continuar un poco con lo que estaba comentando hace un rato. Sí, tomando en cuenta el ejemplo de China, donde, bueno, hubo un tiempo, no hace mucho en realidad, que, bueno, hubo una guerra en China y bla, 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 sobre que hubo un cambio muy estricto en su comportamiento del Estado, donde fueron prácticamente comunistas. Luego, bueno, se supone que el Estado tenía el control de todo el mercado y bueno, ya sabemos lo que causó en China, que hubo mucha pobreza, también hubieron muchas crisis dentro de su economía, pero esto no fue siempre hasta que, bueno, ciertos políticos adoptaron la posición de abrir el mercado de China de forma internacional, pero obviamente manteniendo control según las reglas que ellos han impuesto. Lo que quiero decir con esto es que China empezó a tener un crecimiento económico cuando ellos permitieron la posibilidad a otras empresas internacionales a participar dentro de su economía. Y esto se puede ver que le ha funcionado perfectamente porque dentro de su índice del PIB, digamos que el Producto Interno Bruto, han crecido de forma casi exponencial, y también dentro de los índices de desarrollo humano, que básicamente se traduce a la calidad de vida de las personas, también ha crecido de forma bien rápido, digámoslo así. Entonces, claro, tenemos un país, un ejemplo, un país que era completamente capitalista, o sea, comunista, digamos, y apenas se abrió el mercado de forma capitalista, bueno, tuvo un crecimiento de calidad de vida de las personas que es realmente importante. Eso. Bien. Gracias, Francisco. Nathalie. Sí, que mi compañero dijo sobre la corrupción en nuestro país. Si dice que existe la corrupción en nuestro país, entonces ¿de qué sirve que intervenga el Estado si, como ejemplo, en nuestro país
en la reforma tributaria que aplicó Bachelet, no fue una buena intervención porque no funcionó. Eso. Gracias, Natalie. Álvaro. Quería poner otro ejemplo de nuestro propio país. Como sabemos, el sistema económico que poseemos actualmente remonta desde la dictadura militar y en este caso, como en esos años ocurrió una crisis económica en Chile, el Estado comenzó un proceso de reducción de los servicios del Estado, es decir, que lo hizo privado con el fin de abaratar sus costos. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Que los mismos encargados de fiscalizar las ventas y valores fueron los compradores. Entonces, estos grupos políticos que estaban compuestos por empresarios o gente con mucho capital, mucha riqueza, ya en ese entonces compraron grandes empresas que conocemos hoy en día a precios ínfimos. Entonces, ¿qué sucedió esto? Esto no tuvo ningún tipo de fiscalización y sin tener incluso el dinero suficiente, lograron todo esto a base de préstamos proporcionados por los bancos y fraudes de ese tipo. Se ocuparon muchos resquicios legales y siguieron enriqueciéndose grupos minoristas por culpa de la no regulación del mismo. Gracias. Pablo, ¿tenías la mano levantada? Sí. Refiriéndome al compañero que habló antes que Natalie, que no recuerdo exactamente quién fue, que mencionaba que el capitalismo ayuda con el tema del aumento de PIB y las mejores condiciones de vida. Pero a modo personal, y creo que podemos concordar en esto, que el PIB yo no lo veo como una medida de calidad de vida en un país. Es cosa de ver Chile, que tiene un PIB per cápita impresionante dentro de Latinoamérica, pues la riqueza está mal distribuida. Y a eso vamos nosotros como grupo. Estamos apuntando a lo que se debe regular, es la distribución de las riquezas. Entonces siento que están atacando algo que en verdad no es lo que nosotros estamos proponiendo. Eso. Muchas gracias. Lucas. Sí, respecto a lo mismo que presentaba mi compañero anteriormente, que el PIB no representa una medida de calidad de vida, porque en este caso lo que da a conocer es el gasto, lo que sucede en el país. De hecho, si tomamos un ejemplo, si en un país existe un desastre natural, va a haber más gasto, ya sea por la destrucción de hogares, de todas esas cosas, y el PIB va a aumentar ciertamente, pero la calidad de vida del país no es la correcta, no es la mejor. Por lo tanto, el PIB, usarlo como una medida de un bienestar en el país, yo no lo considero una buena medida o un buen ejemplo. Eso sería. Hola, sí, bueno, yo comenté sobre lo del PIB. Bueno, el estricto rigor yo nunca dije que el PIB era una medida de calidad de vida, solamente hice alusión al crecimiento económico y me referí que el crecimiento económico va casi el mismo crecimiento que el otro índice así que me referí de calidad de vida al índice de desarrollo humano. No sé si ustedes saben lo que es el índice de desarrollo humano, pero básicamente eso. Mide cómo están viviendo la gente dentro de cierta región o cierto país. Entonces, bueno, yo no sé si pueda compartir pantalla, pero existen los gráficos y están en internet. Es que, bueno, si uno se da cuenta, los países que en este momento más PIB, o sea, más de crecimiento económico tienen, que es el PIB, mayor calidad de vida o el índice de desarrollo social, humano, también va creciendo. A ver, voy a compartir un poco. ¿Pero tienes que ser completo? Sí, sí. ¿Se ve algo? Sí. Se ve tu escritorio completo. Ahí sí. Bueno, mira, este es básicamente el gráfico de PIB. Bueno, podemos ver, igual es como que estoy en una tablet, entonces como que cuesta como interpretar bien lo gráfico porque están dentro de ciertas categorías y no por los países exactamente. Entonces podemos ver que, bueno, por ejemplo, Estados Unidos tiene un crecimiento del PIB uno de los principales países que tiene mayor crecimiento económico. Y bueno, si vamos a la gráfica del desarrollo humano, Estados Unidos justamente podría estar por acá. De hecho, no sé si podría verlo, pero ahí está Estados Unidos justamente. Entonces, si uno empieza a ser como riguroso y empieza a comenzar a ver estos gráficos, toca la casualidad que los países que más tienen
un crecimiento económico son los que también aumentan su calidad de vida. De hecho, China también está por acá. Y bueno, en este momento me es casi muy difícil manipular estos gráficos, pero eso es como que está ahí, a disposición de cualquier persona. Eso es por ahora, como para contestar a la interpelación que mencioné. Muy bien, muchas gracias. Juan Pablo había levantado la mano, hace la última intervención y luego ya hacemos los alegatos finales y lo que queráis comentar lo incluís dentro de ese alegato final. Pero Juan Pablo había pedido la palabra antes, ¿vale? Lucas, tú directamente puedes también intervenir en el alegato final. Juan Pablo, si quieres. Sí, ya una vez mencionada la diferencia de opiniones respecto a si debiese o no intervenir, yo le quiero llevar ahora una discusión moral. Moralmente, ¿es malo de que exista desigualdad y concentración de la riqueza? ¿No obedece esto a la naturaleza misma si bien la naturaleza salvaje es la naturaleza del más fuerte sobrevive, nosotros somos más racionales y podemos no simplemente limitarnos a eso, pero no significa también que el más apto, los que sí poseen recursos, hagan ejercicio de ellos, intervenir sobre ellos no significaría coartar su derecho a la libertad, porque alguno podrá responder a su vez, la libertad de uno termina cuando afecta negativamente a la de otro, pero resulta que el capitalismo no afecta negativamente la libertad de nadie. Al contrario, el capitalismo, en base a una libertad, puede disponer de producción de servicios y así otros pueden trabajarlo de cierta forma. Eso. Muy bien, pues muchas gracias, Juan Pablo. Ahora entonces entramos en los alegatos finales. Acordaos que os tenéis que, digamos, más o menos ajustar a entre 2 y 3 minutos. Y entonces empezaría primero el alegato final del grupo a favor. ¿Lo haría alguien? Yo lo haré. Pues, venga, Pablo, cuando quieras. Si bien existe el mercado de trabajo, en donde a mayor oferta de puestos existe una tendencia al aumento de los sueldos, en la práctica esto se ve perjudicado por los altos índices de desempleo, pues la demanda de puestos aumenta y los contratadores tienen la posibilidad de bajar los salarios, ya que siempre va a existir alguien cesante que estará dispuesto a realizar el trabajo en cuestión por menor cantidad de dinero. O sea que estamos hablando de un sistema que se ve favorecido por el desempleo, donde los sectores más acomodados siempre van a estar sacando provecho de esto. Y no solamente como beneficio en sí mismo, sino que a costa de proveer condiciones laborales mínimas para los empleados. Pues, aunque las condiciones no sean buenas, van a encontrar a alguien que quiera hacer el trabajo, como ya lo había mencionado. Además, en la práctica, la mayoría de los casos, el capital inicial, como ya se dijo anteriormente, no es algo obtenido por el trabajo arduo de cada individuo, sino que se trata de algo heredado. Entonces, como planteaba Marx, esto crea que no exista lo que llaman la competencia justa, pues todos comienzan con condiciones distintas, más favorables para algunos y más desfavorables para otros. Es por esto que creemos como grupo que las concentraciones exacerbadas de dinero deben ser reguladas por el Estado, pues la no regulación conduce inherentemente a la explotación, aunque sean ciertas personas, porque como ya dije, las personas son parte de la sociedad y todo sistema social debe estar acomodado al funcionamiento de estas. Brechas de desigualdad exagerada donde el dinero se concentra en un porcentaje reducido privado y una competencia injusta son cosas que se dan en todos los sistemas capitalistas. La competencia injusta es un poco contradictorio con el ideal principal del capitalismo, por cierto, pero bueno, dado que esto no puede ser controlado por el mercado mismo, nos vemos la necesidad de solicitar intervención de un agente externo como el Estado. Eso por mi parte. Muy bien, gracias, Pablo. ¿Quiere alguien más del grupo aportar algo en el alegato final? Lucas, que habías levantado la mano. A mí me gustaría agregar algo y dejarlo bien presente en cuenta que en este caso el grupo en contra en varios momentos, en varias situaciones, estuvo apartándose como del principio de nuestro debate, que es la distribución de la concentración de la riqueza. Se preocupaban más de la producción, de lo que producía el país, los grandes empresarios, y hablaban del PIB per cápita y todo eso, pero hay un aumento de PIB, pero la gente se nos está muriendo por pobreza en las calles, no estamos alcanzando para comer con el dinero que se nos está dando y todo eso. Entonces la preocupación más por la economía de los empresarios deja de lado a la vivienda o a la vida, a la buena vida de las personas pobres. Y se está dejando de lado a esa parte de la sociedad que también conforman a la parte del país por completo. Eso sería. Muy bien.
Muchas gracias, Lucas. Entonces, si no tenéis nada más que aportar, vamos al alegato final del grupo 8, del alegato en contra. ¿Quién empezaría o quién lo va a hacer? Yo empezaría. Bueno, para concluir, igual me parece un poco injusta la pregunta, porque de hecho a mis compañeros de que están en el grupo a favor, se hablaba sobre el libre mercado y todo lo que conlleva el capitalismo, pero siendo estricto, no ha existido nunca y no ha existido, bueno, sí, no ha existido nunca un país capitalista 100% dentro de sus principios. O sea, siempre existe alguna intervención del Estado, donde el Estado tenga que rescatar o ayudar a alguna empresa o banco, y entonces eso es directamente intervencionismo. Entonces, bueno, se me fue. Espera. Claro, entonces me parece un poco injusto la discusión porque nunca ha existido un país capitalista y dentro de los principios fundamentales del capitalismo es que sí acepta la redistribución de la riqueza porque está en sus principios fundamentales. Ahora bien, volviendo al caso de China, es un buen ejemplo porque, bueno, el caso de China sí ha sido un país comunista, pero cambió su postura a abrirse al mercado y, bueno, ha crecido económicamente y también su calidad de vida y, bueno, reduciendo toda esta discusión es que China es un buen ejemplo donde mezclar sistemas, ya sea intervencionismo del Estado y también un libre mercado de forma mixta, ayuda mucho a las personas dentro de su dignidad, de su calidad de vida y bueno, creo que ese es el mejor camino que los estados, los gobiernos y la gente debería tomar. Eso. Muchas gracias. Perdón. Y otra cosa más sobre China, que es algo bastante particular, que hubo crecimiento económico porque el primer presidente que abrió esa postura decidió, bueno, le permitió acceder a esas políticas porque trató de eliminar toda la corrupción que existe dentro del Estado. Ahí recién el país fue capaz de poner esa postura en práctica y crecer como economía y también y también crecer socialmente. Eso. Muy bien. ¿Alguien más del grupo 8 quiere aportar algo en el alegato final en contra, de la postura en contra? Sí, yo. Venga, Natalie, adelante. Bueno, en un momento saqué la reforma tributaria de la Bachelet y mi compañera no me respondió para ver cómo influyó el gobierno, el Estado en la economía, sí. Bueno, la reforma tributaria de Bachelet afectó en la inversión, ya que el alza de los impuestos de las empresas reduce la inversión y aumenta el costo de capital, y especialmente para las pymes que tienen pocas opciones externas de financiamiento y usan esos recursos para potenciar sus empresas. Entonces, en un libre mercado existe esa libertad de comprar y de vender, entonces así se generarían más empleos que podrían cubrir las necesidades de las personas. También la reforma de Bachelet no potenció el crecimiento, ya que al reducir la inversión, la consecuencia inmediata es que disminuye el crecimiento, ya que las empresas son el motor de este. Al caer la inversión, se crean menos empleos, golpeando directamente la calidad de vida de los chilenos. Eso. Muy bien. Juan Pablo, ¿has pedido la voz? Sí. Venga, Queremos también una respuesta a lo que dijo un compañero, el último del grupo. Sí, pero sería parte de tu alegato final y tienes 30 segundos, ¿vale? Ya, que decía que la gente estaba muriendo de hambre. Ya, el tema es que si el capitalismo no llega a ellos, entonces ¿por qué el Estado no lo hace? En el fondo, una regulación del capitalismo solo hace limitar el alcance de este, y el Estado supuestamente tiene el compromiso de llegar a donde no llega el capitalismo, pero si no llega la gente muriéndose de hambre, entonces ya no es problema del capitalismo. Eso. Vale, muchas gracias. Vale. Bueno, pues con esto daríamos por concluido este debate del capitalismo, que siempre es un debate interesante, y más en un país como el vuestro, ¿no? Que tenéis que habéis tenido, digamos, una influencia del capitalismo tan brutal, ¿no? Después del régimen de Pinochet. La verdad es que
sería interesante ver cómo ha evolucionado, digamos, vuestro sistema. Eso a lo mejor sí que podría hacer un debate para el próximo curso, Waldo. Cómo Sí, ha sí, sí. evolucionado el sistema y si lo que se ha hecho ha mejorado o ha empeorado la situación que teníais desde los comienzos, ¿no? Porque la verdad es que sois un país que casi es un experimento desde un punto de vista económico. Hemos sido un doble experimento, de hecho, hemos sido un experimento casi comunista con Allende y casi capitalismo puro con Pinochet, así que hemos vivido, a lo de Allende Sí, fue sí. bastante corto, sí. Pero Sí. y vamos a ver qué experimento sale ahora con Boris. A lo mejor vamos a ser el primer país socialdemócrata de Latinoamérica, vaya a ser. Sí, es una cuestión. Aquí la intervención, y bueno, con esto ya hemos dado por concluido el debate, pero aquí la intervención en España se centra sobre todo en impuestos, ¿no? Hay una parte digamos, de los partidos políticos que abogan por reducir impuestos y hay otra parte de los partidos políticos que lo que abogan es por aumentar los impuestos para distribuir la riqueza. La cuestión es que, como han comentado, es verdad que muchas veces el aumento de impuestos no significa una reducción, un aumento una distribución de la riqueza. Entonces, realmente las reformas fiscales son complicadas, no es tan sencillo. Y de hecho, lo que menciona Jorge, yo aquí les voy a decir al estudiante, yo creo que la razón por la cual hay tanta diferencia de la forma de votar de las personas de nuestra edad sobre 40 versus ustedes que son menores, normalmente se debe, creo yo, una hipótesis, a la diferencia de la experiencia vivida respecto de precisamente haber vivido el surgimiento del capitalismo en Chile. La mayoría de la gente que son más viejas tiende a tener una mejor opinión del capitalismo que la gente joven, porque vieron el precapitalismo y el postcapitalismo en Chile, me refiero, no estoy refiriendo al mundo, y la mayoría de la gente que vivió esa transición tendió a ver una abrupta mejora en la calidad de vida, ¿okay? Y también una abrupta incremento de la desigualdad, eso también estamos absolutamente claros, ¿ya? Pero lo que no vimos en nuestra generación, y no sé si habrá pasado así en Europa, Jorge, no vimos un aumento de la pobreza, fue todo lo contrario, fuimos una abrupta disminución de la pobreza, no un aumento. Sí, Ahora, yo no sé si el capitalismo funciona así en todos los países, pero de que el capitalismo incrementa la desigualdad y la pobreza, lo primero en Chile fue cierto, lo segundo no. No, es complicado, ¿no? Es muy, y de hecho yo creo que por eso no existe una solución, ¿no? Si hubiera un sistema claro, estaría. Los argumentos que daba Francisco, ahora ya que estamos fuera, eran correctos, ¿no? Pero claro, también es verdad que los datos que da sobre China, pues los datos que dan sobre China solo los da el gobierno chino. Muy bien infiltrado. Estos están complicados, ¿no? Pero bueno, me alegra mucho, la verdad es que lo he pasado mucho, siento mucho haberme conectado tarde hoy. Y bueno, nada, esto damos por concluido el curso, ha sido un auténtico placer. Sí, Jorge, y respecto a eso, yo les propuse a ellos, no sé si tú puedes, que al igual como lo hicimos el semestre pasado, que el próximo martes íbamos a estar nosotros conectados para quien tenga dudas de sus notas, la resolvemos ahí mismo. Igual les vamos a mandar las notas antes por correo, ¿ya? Entonces nos conectamos al mismo lugar. Si puedes, Jorge, te conectas, si no, yo me puedo conectar, ningún problema. No, yo el próximo martes puedo, y de hecho vuelvo a Oviedo ya el jueves, por lo tanto podemos poner las notas bien con calma el viernes. Alguien ha preguntado por lo de autoevaluarse, ¿no? Acordaos, tenéis que evaluar los debates en los que no participáis. Sí. ¿Vale? O sea, ¿profe? siempre los debates en los que no participáis. ¿Vale? ¿Francisco? ¿Hasta qué hora tenemos tiempo cuánto tiempo tenemos para hacer esa autoevaluación? No, mándenla lo antes posible para que la memoria no les baje, digamos, pero... Claro. Lo ideal sería mandarlo hoy, porque luego mañana no te acuerdas de quién habló, si era el chico este, si era la chica aquella, entonces es mucho más fácil hacerlo, que es relativamente rápido, hacerlo ahora, ¿vale? Y mandárselo a Waldo para que nosotros también dispongamos de esa información, podamos poner las notas rápido y también el martes entonces la podamos discutir, ¿vale? Ya. Claro. Y los que no pudieron entregar la pauta 1, pues si se acuerdan de lo que vieron hace 2 semanas atrás, la mandan. Si no, prefiero que no la manden porque vendría muy sesgada. Sí. ¿Vale? Bueno, pues entonces os mandaremos las notas a finales de semana y entonces el martes nos conectamos para discutirlo con alguien si quiere o
terminar las conclusiones finales del curso, lo que queráis, ¿vale? Claro, yo voy a subir las grabaciones de las discusiones. Que estén bien. Muy bien, perfecto. Que paséis un buen día. Hasta luego. Hasta luego. Yo Buenas estoy aquí, noches. estoy muerto de calor en Granada. Chao, profe, gracias. Gracias a vosotros, de verdad. ha sido Chao, un placer. profe.